Hoy vamos a hacer jamón cocido, una preparación extremadamente popular. Dentro del jamón hay millones de variedades y nos vamos a quedar con una que en lo personal a mí me gusta. Para hacer nuestro jamón vamos a necesitar una lista de ingredientes y dentro de esto, por supuesto, el principal es la pierna de cerdo, que va a ser la base para hacer nuestro jamón, y además unos ingredientes que van a formar parte del proceso de salazón de esta pierna en sí, porque la idea en todo momento es mantener la integridad de la pierna o el corte que saquemos como músculo íntegro. En cuanto al jamón, nosotros conocemos que en el mercado hay diferentes presentaciones y formatos comerciales en las que uno puede conseguir este producto. Tenemos jamones que son moldeados, reestructurados, y jamones que son de músculo íntegro, como en este caso. La mayoría parte de carne magra, pero acá lo que va a determinar es la forma en cómo lo hacemos. En estricto rigor, un jamón de pierna 100% real comprende los 5 músculos de la pierna, entiéndase: nalga, peceto, cuadrado, cuadril y bola de lomo. Esos son los músculos que conforman una pierna de cerdo. Entonces podemos escoger diferentes agrupaciones de estos músculos para hacer el jamón. Va a tener también diferentes clasificaciones en función de cómo decidamos hacerlo, ya que la pierna es una materia prima muy versátil para hacer diferentes tipos de jamón, porque yo puedo trabajar la pierna entera deshuesada o sin deshuesar. Puedo también seccionarla en trozos y quedarme con paquetes musculares, y dentro de esos hacer un jamón de determinado tamaño. En este caso vamos a hacer un jamón que está compuesto principalmente por nalga, peceto y cuadrado. Un jamón un poco más francés, más delicado en cuanto a corte, porque nos da o se conforma por 3 músculos que son bastante magros, y eso en esencia es lo que se busca en un jamón de pierna: que sea magro, que se vea limpio, para que sea apetecible para las personas. Entonces en este caso tenemos acá la pierna y vamos a empezar a esculpir el jamón que nos vamos a hacer. Como primer paso tenemos que seleccionar los paquetes musculares que vamos a utilizar para hacer nuestro jamón. Acá se puede proceder de diferentes maneras, obviamente la que sea más cómodo para ti de deshuesar, esa es la indicada. En este caso yo suelo comenzar por el hueso de la cadera primero, para tener el apoyo de lo que vendría siendo el codillo, en este caso la rodilla del cerdo, y después voy progresivamente cortándola, así obtengo el lacón y por supuesto ya el paquete muscular más denso de la pierna en sí. Acá voy a comenzar con un cuchillo deshuesador a desprender un poco de la carne que está en la parte interna de la cadera, siempre apegado al hueso, y con esto voy a tener una visión mucho más amplia de lo que es el hueso de la cadera. Estos trozos de carne que me están sobrando, yo siempre los reservo porque me pueden servir para hacer otros tipos de productos, entiéndase algún embutido o un jamón reestructurado también puede servir. En este caso tenemos acá el hueso de la cadera ya con mayor visibilidad. Con la punta del cuchillo empezamos a recorrerlo. Con esto lo que conseguimos es sacar este hueso, tratando de dejar la menor cantidad de carne posible. Acá termina de salir. Entonces me queda la cabeza del fémur. Ya aquí he hecho gran parte del trabajo de deshuese. Ya acá me quedaría solamente por sacar el lacón, o lo que por lo menos acá en Chile se le conoce como el pernil. Y acá hay diferentes maneras de cortarla. Se puede separar con una sierra. Yo en particular busco la unión entre el menisco, o sea la rodilla básicamente, y un poco más arriba siempre está la articulación. Yo ubico la articulación y termino de cortar y separar el lacón. Esta pieza la podemos utilizar para hacer obviamente otra preparación que vamos a dejar para otro video en particular. Este lo vamos a reservar. Y ahora sí me queda la pierna mucho más formada. Ahora tengo que deshuesarla, sacar el hueso del fémur y terminar de formarla. En este caso, acá lo que voy a hacer es limpiar un poco del cuero que no me va a aportar nada para el jamón, y en este
punto tenemos la nalga, o lo que vendría siendo la posta negra, y de este lado estaría la bola de lomo o la posta rosada. Entonces, para sacar el hueso de manera más limpia, sin hacer un corte tan profundo en la carne, me voy por la veta que está hacia la nalga o la posta negra. Simplemente sigo esa unión de membrana y en ese punto voy a llegar al hueso. ¿Cómo sé que llega al hueso? Porque se escucha básicamente cuando lo golpeo con la punta del cuchillo. Acá siempre con los primeros 2 centímetros del cuchillo voy lo más al ras que pueda del hueso y con esto consigo deshuesarlo y en el camino no dejar nada de carne en él. Trato de hacer cortes que no sean tan profundos porque no me interesa estropear la integridad del jamón. Y acá terminamos de sacar el hueso del fémur. En cuanto al deshuese, hay millones de técnicas. Obviamente hazlo con la que para ti sea mucho más cómodo. Ahora sí, tenemos la pierna totalmente deshuesada. Esto que está acá lo podemos utilizar para hacer un jamón de pierna. En este caso nosotros vamos a hacer una versión un poco más modesta que comprende la nalga, el peseto y el cuadrado que están acá. Yo pudiese abrir la pierna en toda su extensión, pero en este caso me interesa mantener esta sección bien íntegra, por lo cual no me voy a meter entre las membranas para separarlo, porque puedo utilizar esa unión natural de las membranas para mantener la integridad del jamón. Entonces, entre las uniones membranales voy a cortar entre la bola de lomo y el cuadrado hasta llegar al cuero, y en ese punto logro separarlos de manera mucho más práctica. Acá ya con lo que vendría siendo la nalga termino de darle una forma al jamón. Puedo separar o utilizarla como guía para hacer un corte y así terminar de separar el jamón. Entonces esto lo podemos reservar para hacer otros productos. Acá ya tenemos formado nuestro jamón con la nalga, el peseto y el cuadrado. Básicamente son unos músculos que en el interior son bastante magros y que le van a dar a nuestro jamón muy buena textura. Igual fíjense que yo no he separado internamente las membranas, por lo cual el músculo, o en este caso la pieza, mantiene la integridad, que es bastante conveniente al momento de formar el jamón para llevarlo a la cocción. Esta pieza la vamos a reservar mientras pesamos el resto de los ingredientes para hacer nuestra salmuera. Para hacer nuestro jamón tenemos que considerar un método de salazón que sea bastante apropiado para este producto y que se mantenga la integridad muscular, porque queremos que se mantenga como una pieza de músculo entero e íntegro. Obviamente, para este tipo de productos el método de salazón adecuado es una salmuera, en la que principalmente la salazón se hace a través del agua. Y acá créanme que con el tiempo he recibido un montón de preguntas de cuál es la mejor manera de elaborar una salmuera. La salmuera que vamos a elaborar no tiene para nada una relación directa con el peso de la carne que nosotros vamos a utilizar. Acá lo que queremos es que se sale el agua y esta después por ósmosis sale a la carne. Y para esto, por supuesto, tenemos cantidades fijas de sal y algunos aditivos que son los que nos determinan en gran medida esta salazón. La base para que esto ocurra es el agua, y para eso nosotros vamos a utilizar agua limpia, agua potable. En este caso nosotros vamos a hacer 10 litros de salmuera, y en la descripción del video van a conseguir las cantidades de aditivos y de sal en proporción a 1 litro o kilo de agua. Acá voy a terminar de rellenar este envase. Al momento de hacer una salmuera siempre es importante trabajar con una buena calidad de agua. Aunque ustedes vean que yo la saqué directamente de la llave, en la planta, en la sala de proceso, tenemos un sistema de ablandador de agua, lo cual nos garantiza una buena calidad de agua. Lo otro que también es extremadamente importante es la temperatura del agua. El agua tiene que estar siempre refrigerada entre 0 y 2 grados como mínimo, y en esta temperatura disolver cada uno de los ingredientes que vamos a utilizar para hacer la salmuera, porque en el caso específico de la sal no es lo mismo diluirla en agua fría
que en agua caliente. Obviamente el poder de salazón va a cambiar y en este caso nos interesa que la disolución sea siempre en agua fría, ya que este método de salazón se tiene que hacer siempre en frío. En el momento en el que hagas una salmuera y coloques carne en agua caliente, esto puede llevarte a ciertos defectos en el momento de elaborarlo. El primer ingrediente que nosotros vamos a agregar a la salmuera es tripolifosfato de sodio, y acá el orden sí importa en el que se agregan los ingredientes, porque hay unos que requieren mayor cantidad de agua libre para disolverse que otros. En este caso el fosfato es el primero que añadimos. Luego agregamos la sal fina, fíjense que tiene grumos, pero al tocar el agua obviamente se van a disolver. Le agregamos la sal. Lo mejor siempre será trabajar con sal fina porque se disuelve mucho mejor en el agua que una sal gruesa. El próximo ingrediente que vamos a agregar es la sal de cura. Vamos revolviendo para garantizar de que se disuelvan. Agregamos ahora el azúcar y el último ingrediente es el eritorbato de sodio. Una vez que se hayan disuelto todos los ingredientes, nuestra salmuera estará lista para utilizar. Teniendo todos nuestros ingredientes disueltos en la salmuera, ya está lista para utilizar. Lo que sigue ahora es buscar nuestra pieza de jamón y colocarla en nuestra salmuera. Pero antes de hacerlo, vamos a inyectarlo, porque a pesar de que la salmuera es un método de salazón bien apropiado para este tipo de productos, es un proceso que es lento. Entonces, para apurarlo un poco más, vamos a inyectarla con esta misma salmuera y con eso vamos a lograr reducir considerablemente el tiempo que tiene que pasar el jamón en la salmuera para salarse. En cuanto a qué cantidad de salmuera es ideal inyectarle a nuestra pieza de jamón, yo recomiendo no una cantidad mayor al 20%. ¿Por qué? Porque la carne en esta condición no es capaz de retener más de 20% de salmuera. Entonces acá sí hay que tener una relación en base al peso de esta pieza y por supuesto inyectarle de esta misma salmuera. La herramienta adecuada para inyectar el jamón va a ser obviamente una inyectadora, en las que yo le recomiendo que la aguja tenga diferentes agujeros para garantizar una mejor dispersión de la salmuera. Vamos a cargarla e inyectar el jamón por todos lados, tratando de garantizar que la salmuera quede en el interior. Inyectamos siempre en las partes más gruesas del jamón, porque van a ser en estas en las que la salmuera se puede demorar mucho más en penetrar. Después que hayamos inyectado, el volumen y el tamaño de la pieza va a aumentar, y en este caso con esta porción de inyección la pieza estaría más que lista para irse adentro de la salmuera. En este caso vamos a utilizar este mismo recipiente, y lo particular que tiene este método de salazón es que, como no depende del peso de la carne, sino que estamos salando agua que va a indirectamente a salar la carne, acá el volumen o la cantidad de salmuera que necesitamos siempre va a ir en proporción al tamaño de la pieza y al envase que la va a contener. En este caso yo recomiendo siempre un envase que sea eficiente al tamaño de la pieza, para que podamos estimar de mejor manera la cantidad de salmuera que necesitamos. Entonces este lo vamos a colocar aquí adentro y fíjense cómo ella desplaza cierto volumen de la salmuera y logra cubrirse. Entonces vamos a sacarle un poco más de salmuera, la colocamos en el envase nuevamente, y si nos falta salmuera podemos colocarle. Lo más importante es que quede siempre cubierta y ojalá no se tope con los bordes del envase, porque ahí puede que la salmuera no penetre con mayor eficiencia. Pero este es el envase que tengo ahorita para hacerlo, y aquí se va a quedar en inmersión la pieza por lo menos 24 horas, que es lo que vamos a hacer en este caso para terminar de hacer nuestro jamón. Ya han pasado 24 horas desde que dejamos nuestro jamón en la salmuera. Vean el cambio de coloración que ha tenido todo esto gracias a la sal de cura. Y se recuerdan lo que les comenté de la importancia que era utilizar un envase que sea más grande que la pieza que vayamos a colocar ahí. Y esto es porque cuando utilizo un envase que es un poco más pequeño, en donde topa con el borde del envase o cuando topa con otra pieza, suelen quedar manchas como esta, que bueno, significa que probablemente la sal no penetró por ahí o no estuvo en contacto con esa zona, y quedan estas pequeñas diferencias
de color, que no necesariamente son malas, sino que pueden cambiar un poco la apariencia. Pero bueno, acá estamos aprendiendo haciendo este jamón y la idea es que este tipo de cosas pasen para que sepamos cómo resolverlas en el momento. Acá ya tenemos el jamón medianamente formado y para llevarlo a cocción lo vamos a colocar dentro de una malla que nos va a ayudar a que mantenga su forma durante toda la cocción y que esto haga que sea una pieza mucho más homogénea y en cuanto a la cocción también sea mucho más estable ese tiempo que la pieza va a pasar ahí. Lo que voy a hacer es colocarle una brida sencilla para que mantenga esta forma mientras la colocamos dentro de la malla. Y para eso lo que voy a utilizar es un poco de hilo. Acá hay diferentes maneras de hacer esta brida, pero yo voy a hacer una que es bien sencilla, que es pasar el hilo 1, 2 y 3 y con esto cuando yo lo apriete no debería correrse. Yo lo voy a dejar solo con esta brida porque es la forma primaria que me interesa mantener para el momento en el que la vaya a colocar dentro de la malla. Vamos a utilizar esta malla que es específica para jamones. Tiene la particularidad de que tiene elásticos, lo cual hace que se mantenga presionado y conforme la pieza vaya cediendo en cocción, la malla lo va a ir haciendo y lo va a mantener siempre presionado. Si no consigues esta malla, puedes utilizar una panty sin problema. Te recomiendo que sea una panty de color blanca que no destiña ningún tipo de colorante en el agua porque puede afectar el resultado final del jamón. Para colocar esta malla vamos a utilizar un pequeño embudo que nos sirve de guía para pasar la pieza por el medio y que sea mucho más fácil cargarla. Esta malla se puede conseguir en la página web de mi tienda con diferentes diseños que sirven también para elaborar varios tipos de productos. Entonces acá lo que hago es cargar la malla en el embudo y luego paso el jamón, lo acomodo un poco para que no quede torcido y ahora empiezo a levantar. Y ya quedó el jamón dentro de la malla. Lo que voy a hacer es acomodar un poco el cuero, porque si se fijan, quedó un poco doblado por esta parte. Esto es simplemente para tener un acabado mucho más prolijo. Lo voy a llevar al fondo. Y ahora sí, ¿se recuerdan del hilo que le colocamos para mantener la forma? Yo se lo voy a cortar porque no me interesa tampoco que quede con ese quiebre que le hace el hilo allí. Lo cortamos por acá y se lo voy a sacar. Me queda mucho más prolijo sin el hilo. Entonces fíjense que por acá tiene una forma un poco irregular, entonces lo que vamos a hacer es formarlo. Acá hay que darle unos pequeños golpes. Con los pequeños golpes lo que conseguimos es que la pieza sea mucho más uniforme. El hilo que le había sacado para hacer la primera brida lo voy a utilizar para cerrar el jamón. Acá hacemos un nudo, corto el excedente. Vean la forma que tiene, esférica, hermoso este jamón. Yo le voy a hacer una pasada más por la malla, ya acá no es necesario el embudo, es mucho más sencillo y esto me va a ayudar a que la forma sea mucho más simétrica. Y ahora sí tenemos el jamón listo para ir a cocción. Está hermoso, parece una bola de billar, pero al final van a ver cómo este jamón queda con una textura y una laminabilidad preciosa. Entonces vamos a limpiar un poco el área de trabajo y vamos a llevarlo a escalfado y les voy a explicar un poco acerca de esa temperatura y cuánto tiempo va a pasar esta pieza de jamón cocinándose para que después podamos laminarlo y comerlo en un increíble sándwich. Estamos cada vez más cerca de tener nuestro jamón listo y viene un paso importante que es la cocción. Vamos a hacer un escalfado, o sea, lo que es una cocción en agua a 80 grados sin llegar a punto de ebullición. Porque si nosotros hiciésemos el jamón a una temperatura mayor a 100 grados, que es una temperatura bastante alta, va a haber una excesiva desnaturalización de la proteína y con eso puede que nuestro jamón quede extremadamente recocido. Que al final, cuando saquemos una lámina, no sea elástica ni flexible, sino que sea escamosa, se quiebre y que esto no nos dé una buena sensación en boca. ¿Qué instrumentos necesitamos para poder hacer un buen escalfado? Necesitamos una hornilla de cocina, en este caso yo tengo una independiente, tú lo puedes hacer en la cocina de tu casa y que si es necesario
un termómetro, pero esto es una inversión que tienen que hacer porque es la que nos va a decir a qué temperatura está el agua y a qué temperatura está nuestra pieza, y con el saber qué tiempo se demora. Un jamón de este porte se puede demorar en cocinarse entre aproximadamente 5 y 6 horas si lo hacemos a 80 grados constantes, que es lo que vamos a hacer en este momento, colocando el jamón dentro de la olla. Acá nos falta un poco más de agua, vamos a completar ese volumen, pero antes de completarlo yo voy a setear la temperatura. Fíjense que está en 130 grados, me voy a ir a 80 grados y lo voy a mantener de manera constante durante aproximadamente 4 o 5 horas. En este momento han transcurrido más de 2 horas desde que colocamos nuestro jamón en cocción, y como podrán ver tiene la temperatura interna núcleo de 70 grados, siendo 75 la temperatura óptima de cocción de este producto. Entonces deberemos mantenerlo en escalfado a una temperatura constante de 80 grados hasta llegar a la temperatura de 75 interna. Esa será la temperatura en la que nuestro jamón estará listo para retirarlo de la cocción y hacerle un pequeño enfriamiento que nos garantice que las primeras capas o la capa superficial del jamón se refrigere, gelatinice y no haya pérdida de líquido, con lo que garantizaremos la mayor jugosidad de nuestro jamón. 75 grados, ya estamos listos. Hacer jamón es algo que requiere de tiempo, paciencia y constancia. Constancia porque hay que estar monitoreando la temperatura en todo momento y que no suba por sobre los 80 grados. Paciencia porque hay que estar al pendiente en todo momento cuando no se tiene un mecanismo o una cocción automatizada, y tiempo porque este producto se demora bastante en llegar a esa temperatura ideal. Entonces ya lo podemos sacar de la cocción, escurrimos un poco, siempre con precaución porque está caliente. Acá lo colocamos en un recipiente en donde vamos a enfriarlo un poco. La intención de este enfriado es conseguir que la temperatura superficial baje lo máximo posible. Con esto conseguimos una gelatinización y que el jamón no exude o no pierda tanto líquido, si queremos garantizar la mayor jugosidad de nuestro jamón. El jamón va a pasar unos 20 minutos en esta agua fría. Luego de que haya bajado su temperatura lo vamos a llevar a refrigeración, y va a pasar en refrigeración unas 12 horas como mínimo para garantizar que la temperatura interna baje muchísimo más y que todos los líquidos se gelatinicen. Es esto lo que nos va a garantizar esa flexibilidad y jugosidad en el jamón. Este jamón se irá a cámara y pasará ahí alrededor de unas 12 horas en refrigeración para después poderlo laminar y empezar a consumir. Saliendo de refrigeración, nuestro jamón está listo para cortarlo, y este es el gran momento. Vamos a cortar el jamón por el medio y vamos a ver qué tal luce esta increíble preparación. Díganme si la espera no valió la pena. He aquí nuestro jamón cocido, listo para laminar y hacer un increíble sándwich. Acá tenemos los 3 músculos que seleccionamos para hacer nuestro jamón. Fíjense que en el interior los 3 son bastante magros, y lo que se observa en el medio fue lo que en un inicio les expliqué, que eran las membranas que mantenían unido el jamón. En este caso es importante dejarlas íntegras para que ayude a la cohesividad de este jamón. Acá la vista que yo tengo es un lindo jamón rosado, bien jugoso. Vamos a sacar algunas láminas para que ustedes vean qué tanto se puede manipular y que ya este producto estaría inmediatamente listo para consumir. Una pieza como esta de jamón sin cortar puede durar aproximadamente un mes, y si lo sellamos al vacío, un mes y medio puede ser su durabilidad.
Si empezamos a laminarlo, es normal que la primera lámina o la primera capa se oxide un poco. Basta con laminarlo y nuevamente vamos a tener el rosado característico de este producto. Y si decides conservarlo en láminas al vacío, tienes que considerar que estas pueden tener una vida útil mientras esté en el vacío de aproximadamente 25 días, y una vez abierto el empaque tiene un periodo de consumo de 7 días. Esto es normal para todos los productos que son porcionados, que son laminados, y que es prudente consumirlos en ese tiempo. O si decides mantenerlo como una pieza entera e irlo consumiendo, probablemente te dure un mes como tope. Ojalá te dure menos, lo que implicaría que el jamón salió bueno y se lo están comiendo rápido, que en todo caso sería lo mejor, e inmediatamente empezar a producir muchos más. Y así terminamos nuestro jamón cocido, listo para empezar a consumir. Bien sea que decidas mantenerlo como pieza entera o porcionado, estoy seguro que este producto lo van a disfrutar, y espero que esta receta te haya gustado muchísimo, hayas aprendido también bastante, y espero que se la recomiendes a tu amigo, a tu colega charcutero, a tu familia, y que puedan poner en práctica esta maravillosa receta. Te pido que te suscribas y actives las notificaciones para que estés al tanto de la próxima receta, y nos vemos en otro video.